Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues yo, como ha dicho Leonardo, hablaré un poco de la normativa de aplicación a los hormigones de ultra altas prestaciones, así como un repaso a las realizaciones internacionales más representativas. Bien, respecto a la normativa, tenemos que tener en cuenta qué criterios tiene cada normativa para poder aplicarla a nuestro material. En primer lugar, el Ultra High Performance no deja de ser un hormigón y lo primero que pensamos es la resistencia a compresión. Vemos en la tabla de la diapositiva, en el eje horizontal, la resistencia a compresión y cada rectángulo es el ámbito de aplicación de diferentes normativas. Vemos que los Ultra High Performance se suelen caracterizar por tener 4 o 5 veces la resistencia a compresión de un hormigón convencional y como ejemplo, ¿no? Pues os menciono a la SIA 2052, la normativa suiza, que ha surgido en el 2016, y a los franceses, que la normativa se conoce como NFP18, que tienen más de 20 años de recomendaciones y estas normativas son un anexo al Eurocódigo que publicaron hace 4 años. Bien, sin embargo, el material, esta resistencia a compresión no es lo más representativo, sino la nueva dimensión que, como decía Eduardo, confiere no solo la alta resistencia de la matriz cementicia, sino también la adición de fibras normalmente metálicas. Por ejemplo, la normativa francesa impone un límite inferior a la resistencia de la matriz de 6 megapascales y la suiza de 7 megapascales. Además, no solo imponen ese límite a la resistencia a tracción de la matriz sin fisurar, sino que una vez fisurada, la matriz, o sea, el hormigón debe tener un comportamiento hardening, como decía Eduardo. Es cierto que los suizos permiten un cierto softening, que una vez fisurado tenga cierta caída la resistencia, pero imponen un límite a dicho comportamiento. Además, se impone un límite a la ductilidad del material. Esto quiere decir que una vez fisurado, tiene que ser capaz de mantener esa resistencia durante una determinada apertura de fisura. Bien, respecto a la permeabilidad, a la resistencia, a las características de durabilidad, los Ultra High Performance cuentan con unas características de un orden de magnitud superior a los hormigones convencionales. Vemos en la gráfica una comparativa normalizando diferentes aspectos como son la difusión del ion cloruro o el ataque de sales respecto a valores convencionales de hormigones y bueno, está por debajo del 0,1 en la comparación. Otro aspecto fundamental de las normativas es que permiten que las fibras soporten junto a la matriz cementicia el cortante, es decir, permiten eliminar el armado pasivo de elementos vigas, por ejemplo, y esto supone un ahorro tanto en acero pasivo como en horas de trabajo, de colocación de dichos cercos. Bien, no os asustéis, la siguiente diapositiva es simplemente para transmitir una idea de la cantidad de aproximaciones que hay para un mismo fenómeno físico. Y es que algo como puede ser el cortante, al final tiene cantidad de aproximaciones diferentes y es el deber del proyectista entender dicho fenómeno para que al aplicar diferentes modelos, pues se entienda, se sepa entender el resultado que arrojan, ¿verdad? Y bueno, respecto a realizaciones internacionales, haré un pequeño repaso, me dejo un montón, pero en 10 minutos no me daba tiempo a todas. Esta es la primera pasarela peatonal realizada con Ultra High Performance en Sherbrooke, en Canadá, hace ya más de 20 años. O sea, no estamos hablando de un material que se inventó ayer, precisamente. En esta aplicación, los diagonales de la pasarela, que es tipo celosía, están rellenos de Ultra High Performance con una resistencia de 200 megapascales. Además, se utiliza la resistencia aumentada a compresión debido al confinamiento en dichos tubos y se pretensan. Los cordones superior e inferior también son de Ultra High Performance con una resistencia también de 200 megapascales. Vemos en la gráfica de la diapositiva el crecimiento en las aplicaciones en Estados Unidos y en Canadá de Ultra High Performance. La idea detrás de estas aplicaciones que os mencionaré ahora es convertir el punto de puente
en uno de los fuertes, gracias al uso del Ultra High Performance. Y es que estas aplicaciones son principalmente de rehabilitación o de refuerzo de estructuras. Por ejemplo, en pilas de puentes se utiliza una capa que envuelva al pilar de Ultra High Performance y de esa manera tenemos un mejor comportamiento en el caso de un impacto de un vehículo. También en junta entre elementos prefabricados, así como en la unión entre sistemas de conducción de vehículos y el puente. Vemos el viaducto Chillón en Suiza, es uno de los más de 50 intervenciones de este tipo que se han realizado en los últimos años y consiste en la sustitución del tablero dañado por sales de deshielo, por cloruros, por un tablero de ultra high performance. Y esto tiene una serie de ventajas. En primer lugar, se reduce de manera significativa el peso propio del puente, ya que el espesor de la capa de ultra high performance es muy al del hormigón convencional anterior. Además, nos quitamos todo tipo de preocupación respecto a un nuevo ataque de las sales de deshielo. Y por último, gracias a la alta resistencia a compresión del Ultra High Performance, podemos aprovechar la ganancia de resistencia a compresión del hormigón existente, que en la vida del puente pues, ha podido aumentar un 10 o un 20% respecto a la del momento de la construcción. Vemos un ejemplo de un complejo de edificación, el Mucem, en Marsella, realizado por el arquitecto Ricciotti, en el que muchos elementos sustentadores de la estructura son de ultra high performance. Vemos, por ejemplo, en la imagen de aquí, los pilares en forma de árbol de ultra high performance, así como la fachada, que gracias a la delgadez de los elementos consigue una sensación al visitante de transparencia respecto al exterior, así como las pasarelas de acceso a los edificios, que cuentan con una esbeltez récord en un momento de 42,5, aunque hay que apuntar que es una viga continua, entonces no es del todo, no es simplemente apoyada, que se llama impresionante, ¿no? Esta viga son segmentales de un poco menos de 5 metros cada segmento y postesada. La aplicación en la que mayor cantidad de Ultra High Performance se utilizó fue en el Haneda Airport, en Japón, en el que la utilización de Ultra High Performance en la totalidad de la losa de aterrizaje permitió reducir significativamente las cimentaciones, que son unos pilotes con una camisa de acero, lo diré, no corrosivo. Bueno, bien. Otro país con más de 20 años de experiencia en el estudio de Ultra High Performance es Corea del Sur, con un programa conocido con el nombre de SUPER, que se centra en la aplicación del atirantamiento en estructura de ingeniería civil. En el 2012 se construyó, vemos arriba a la derecha, la primera pasarela de Ultra High Performance atirantada entre unos edificios de oficina, y abajo a la izquierda es únicamente fase de proyecto. Lo que se realizó es el Hobart Bridge, en el que un sistema de tablero aligerado, pretensado, consigue reducir el peso del tablero al 60% de lo que sería en un hormigón convencional. Y por último, os pongo aquí abajo a la derecha uno de mis ídolos, que es Buyen Lei, básicamente porque el hombre hizo su doctorado en Australia y ha fundado una empresa que actualmente tiene sedes en todas las partes del mundo y se dedica a la realización de puentes viga, en las que las vigas son de ultra high performance. Desarrolló su propia mezcla de ultra high performance y desde el 2010 pues ha tenido un desarrollo, una construcción de puentes. Vemos la línea negra continua en la que en el último año pues, ha construido pues, 46 puentes, ¿no? Y bueno, por mi parte, eso es todo. Espero que haya sido provechoso y que podamos resolver vuestras preguntas en el turno de preguntas. Muchas gracias, Rafa.